Hola amigos, continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja. Hoy vamos desde la página 129 a la 138 y en este punto estamos terminando la primera mitad del libro, la primera parte del libro La ligera ventaja. Vamos a iniciar con el título, El centavo que le hace pensar. Imagínese que en vez de un centavo que se duplica todos los días, es su salud que va aumentando con el valor de un centavo, después dos, luego cuatro, a continuación ocho y así sucesivamente hasta 10 millones de dólares. Si pudiera idear algo que lo hiciera sentir un centavo de diferencia mejor, ¿podría hacerlo todos los días? Desde luego. Un poco de ejercicio moderado, una caminata enérgica de 1 milla, 15 minutos en la caminadora. Eleve su ritmo cardíaco un poquito, nada del otro mundo. ¿Y su recompensa? Cuando se levanta la mañana siguiente, ¿se siente mejor? En realidad no. Es decir, nada que pueda notarse. Quizás un poquito. Digamos, como la diferencia de un centavo. Apenas parece que vale la pena el esfuerzo, y después de una semana se sentirá mejor con una diferencia de 64 centavos. Nada del otro mundo. Tuvo que aguantar unos días lluviosos, caminar con músculos doloridos, perderse su noticiero favorito, y después de todo esto, tampoco es que se esté sintiendo como 1 millón de dólares. Bueno, ¿vale la pena realmente todo esto? Quizás no. ¿Pero qué si siguiera haciéndolo de todos modos? ¿Con el tiempo se sentiría como 1 millón de dólares? No, se sentiría como 10 millones. Pero tiene que empezar con el centavo. Ahora, imagínese que el centavo es su conocimiento. Si le dijera que leer el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill le va a cambiar la vida, ¿se sentaría a leerlo hasta el final hoy mismo? Le aviso que es un libro de 256 páginas y no de las livianas. O leer otro clásico, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Este es un volumen de 358 páginas, pero no de lectura fácil. ¿Leería cualquiera de ellos en un solo día? Lo dudo, yo no podría. No puedo pasarme el día entero leyendo y seguro que usted tampoco. Pero podría leer el equivalente al valor de un centavo, digamos unas 10 páginas. 10 páginas del libro de Hill le costarían en realidad unos 50 centavos, y 10 páginas de Covey equivaldrían a unos 10 centavos. Pero estoy usando acá el centavo como una metáfora. No sé cuánto aprendería en 10 páginas, tal vez mucho, tal vez poco. Digamos que apenas saca algo de ellos. Pero si pudiera leer 10 páginas hoy, ¿podría leer 10 páginas mañana? Claro que sí. Cualquiera que puede leer es capaz de hacerlo. Si lo hace, ¿le cambiará la vida ese primer día que lea 10 páginas? Probablemente no. ¿Y si no lee esas 10 páginas, empezará a desmoronarse su vida? Claro que no. Pero la gente exitosa hace lo que la gente fracasada no está dispuesta a hacer, aun cuando no parece que está creando diferencia alguna, y lo hace el tiempo suficiente para que empiece a desencadenarse el efecto acumulativo. Si lee 10 páginas por día de libros como esos y lo sigue haciendo todos los días durante un año, habrá leído alrededor de una docena de libros clásicos poderosos, asombrosos y capaces de transformar la vida. Se le llenará la mente de las estrategias y los conocimientos necesarios para crear un sorprendente nivel nuevo de éxito. Usted habrá absorbido los pensamientos de los millonarios, pero para poder hacerlo, debe leer esas 10 páginas. Tiene que empezar con el centavo. El poder del 1%. Usted estará pensando que está bien hablar del centavo que se duplica todos los días, pero nadie le está ofreciendo duplicar su dinero todos los días. Eso no sucede en la vida real. Tiene razón. Cambiemos la ecuación. Dejemos de lado por un momento la duplicación y el interés compuesto también. En cambio, hablemos simplemente de añadir un centavo todos los días. Nada de duplicación mágica ni de interés compuesto, sino la misma acción simple, una y otra vez, de añadir un centavo por día. Y mientras está añadiendo un centavo por día, imagínese también haciendo una cosa
igualmente simple todos los días en todas las áreas de su vida que son importantes para usted. Añada un centavo de valor a su felicidad, a su sentido propio, a sus amistades, a su salud, a sus estudios, a las habilidades y áreas del conocimiento que esté buscando. En cada área que sea importante, añada un centavo diario. ¿Cómo se añade un centavo de valor en felicidad o conocimiento? De la forma que se explica a continuación. La palabra centavo significa céntimo, es decir, un centésimo o 1% de un dólar. Digamos entonces que usted añade el 1% de cualquier valor que desea lograr en todas esas áreas. Para el final del año, al añadir 1% cada día, paréntesis suma pura sin interés compuesto, ¿cuánto habrá añadido? Un total de 365%, en otras palabras, multiplicado por 3,5. Si sus pequeñas acciones, sus hábitos felices, palabras amables, sesiones de práctica o estudio, gimnasia, hora de lectura y el resto representaron individualmente una mejora del 1% en esa área, su nivel de logro dentro del periodo de un año no se duplicaría, sino que se triplicaría y más. Cree que puede mejorarse a sí mismo, su salud, su felicidad, sus conocimientos, sus habilidades, su dieta, sus relaciones, cualquiera sea el área que desea mejorar, solo por un valor de 1% por día. Esa es una ventaja tan ligera que posiblemente ni siquiera sepa cómo medirla. Pero si lo hiciera otra vez mañana y al día siguiente y lo siguiera haciendo todos los días durante el próximo año, le explico cómo es eso cuando está sucediendo realmente. El primer día, usted mejorará por un factor de 0,01, tan pequeño que probablemente sea imposible notar. El segundo día, su mejora será de 0,02. Al día siguiente, 0,03, tan pequeño todavía que es casi invisible. Reitero que esa es la razón por la que la gente abandona el gimnasio, evita sus obligaciones y ni se molesta en escribir notas de agradecimiento. ¿Qué tiene de bueno sentirse 0,03 veces más delgado o con un estado físico 0,03 veces mejor? ¿Para qué molestarse? Sin embargo, al encaminarse en esa dirección y añadir solo un centavo por día, para fin de año tendrá un estado físico más de 3 veces mejor, será 3 veces más feliz, tendrá 3 veces más conocimientos, 3 veces más habilidades, será usted 3 veces mejor en un solo año. ¿Y cómo lo logra? ¿Intentándolo con el doble o el triple de esfuerzo? No. Además, usted ya lo está intentando. Todos lo estamos intentando. No se trata de hacer más esfuerzo. Bueno, quizás un poquito más de esfuerzo, solo un 1% más. Centavo ahorrado. Hemos estado hablando de añadir un centavo todos los días, pero el asunto es que cuando añade un centavo por día, no añade solo el centavo porque el interés compuesto sí sucede. Del mismo modo que sucede con certeza en una cuenta de ahorros, sucede en una relación, una habilidad, su salud y en cualquier otra cosa a la que le dedique esfuerzo. El crecimiento se acumula. No es solo la naturaleza del jacinto de agua, sino la naturaleza de la vida. Probablemente haya escuchado este refrán muchas veces. Un centavo ahorrado, 2 veces ganado. Es una de esas cosas que la gente dice sin realmente pensarlo bien porque no es verdad. Si lo fuera, un centavo entonces sería solo un centavo. Nada del otro mundo. Pero un centavo ahorrado no es un centavo ganado. Un centavo ganado es un centavo ganado. ¿Cuánto es un centavo ahorrado? Es $1,000 si ahorra el tiempo suficiente con una excelente tasa de interés. Pero debe empezar con un centavo. Y esa es la ironía de la situación, la triste verdad sobre todos aquellos que escogen el camino más fácil de no hacer las cosas en la vida, los miles de millones de dólares de deudas personales y la falta descomunal de ahorros en los Estados Unidos es un reflejo del camino no tomado.
pero en este caso es el centavo no ahorrado, el camino que es muy fácil tomar, pero muy fácil no tomar. Usted camina por la calle y ve un centavo. Parece tan insignificante, tan pequeño, tan tonto. ¿Para qué siquiera molestarse en agacharse y levantarlo? Después de todo, ¿se imagina entrar a un banco para depositar un solo centavo en una cuenta de ahorros? ¿Se imagina mirar su libreta de ahorros, caja de depósito o alcancía y hallar un saldo de $0.01? Es como si fuera un saldo de cero, ¿no? Estamos hablando de un centavo. ¿Qué puede hacer con un centavo? Si entiende la ligera ventaja, puede hacer prácticamente cualquier cosa. Todos los días, en cada momento, usted elige elecciones que determinarán si se va a convertir o no en una gran persona con una gran vida. La grandeza no es algo predeterminado, predestinado ni marcado en su destino por fuerzas ajenas a su control. La grandeza está siempre en el momento de la decisión, pero debe empezar con un centavo. Los centavos y las alas de las mariposas. Permítame contarle sobre el hombre que salvó millones de vidas y muy posiblemente la suya con solo lavarse las manos. A mediados del siglo XIX, una era en la que se desconocía por completo la función que tenían las bacterias de causar enfermedades, la mayoría de las mujeres preferían dar a luz en la calle que ir a una clínica. Sabían que sus probabilidades de sobrevivir eran mejores en la calle. Sabían que tener a sus bebés en los establecimientos médicos de esa época significaba la posibilidad de muerte para 1 de cada 10. En el Hospital General de Viena, donde trabajaba un obstetra húngaro llamado Ignaz Semmelweis, la tasa de mortalidad era 1 de cada 3. Semmelweis presentó una proposición radical. Antes de operar, los cirujanos debían lavarse las manos. Fue objeto de gran ridículo. Los cirujanos siguieron atendiendo partos con las manos sucias y las mujeres siguieron muriendo. El establecimiento médico no era capaz de ver cómo algo tan insignificante como lavarse las manos podría hacer diferencia alguna, y debido a ello miles de personas murieron innecesariamente. Pero Semmelweis siguió lavándose las manos de todas formas, y con el tiempo su idea se aceptó, la cual salvó millones de vidas. En efecto, si no fuera por la pequeña idea insignificante de Semmelweis, existe una probabilidad bastante clara de que usted y yo no hubiéramos existido porque nuestras abuelas o bisabuelas no habrían sobrevivido el parto. Es posible que haya oído hablar del efecto mariposa. Es una famosa proposición de la teoría del caos que dice que cuando una mariposa aletea en Sudamérica, puede desencadenar una serie de acontecimientos que terminan causando un tifón en la zona sudeste de Asia. La verdad es que usted crea su propio efecto mariposa, aunque no lo sepa, y lo hace todo el tiempo. Una de mis historias favoritas sobre el efecto mariposa es Qué bello es vivir. El famoso largometraje, George Bailey, un hombre de negocios de un pequeño poblado, llega al borde de la desesperación y decide que la vida no tiene sentido y que no hace diferencia. Cuando está a punto de suicidarse, lo visita un ángel con el inverosímil nombre de Clarence, quien guía a George por la experiencia de ver cómo sería el mundo si él no hubiera nacido, razón por la cual citamos una frase elocuente de Clarence para el epígrafe del capítulo anterior, la onda expansiva. No hay palabras para describir la experiencia de George. A usted también le sucedería lo mismo si Clarence lo lleva a recorrer su vida por el mismo camino, pero fuera de Hollywood no hay ningún Clarence para brindarle esa claridad. Es algo que debemos aprender a ver con nuestros propios ojos. Las cosas más pequeñas son las cosas más grandes. A George le parecía que su vida era algo pequeño que no importaba, pero después de todo no era una cosa pequeña y tenía mucha importancia. En efecto, tal como se enteró
Si no hubiera nacido, el destino de todo el pueblo en el que vivía hubiera sido drásticamente diferente. Marty McFly aprendió lo mismo 4 décadas más tarde en Volver al Futuro. Las mejores historias se repiten en cada generación. A veces, incluso las cosas más importantes parecen inútiles o sin sentido en ese momento, mucho antes de poder ver o sentir el impacto final. Como la rana dando brazadas en la crema, como mirar un centavo convertirse en 2 y luego en 4, ni que fuera gran cosa. ¿Qué puede comprar con 4 centavos? Una vez que se convierte en 10 millones de dólares, lo que se le ocurra. Las pequeñas cosas, aquellas que parecen carecer totalmente de poder, pueden crear toda la diferencia del mundo. A veces hasta pueden cambiar el curso de la historia. Y se lo digo con certeza, le cambiarán su historia. Sin duda han cambiado la mía. Pero eso son las películas, posiblemente, pero lo mismo sucede en la vida real. Piense en las grandes figuras del siglo XX, la gente que tuvo el mayor impacto positivo en la historia. John F. Kennedy, Jonas Salk, Madre Teresa, Oscar Schindler, Martin Luther King Jr. Escoja su héroe y entienda lo siguiente. Existe una probabilidad muy real de que si Ignaz Semmelweis no hubiera seguido insistiendo en lavarse las manos, esa figura importante, ese Jonas Salk, esa Madre Teresa jamás hubiera existido. Dicho sea de paso, en el año 2006, el Instituto Americano de Cine clasificó a Qué bello es vivir en primer lugar entre los largometrajes más inspiradores de todos los tiempos. 60 años después de filmado, después de todos estos años, sigue siendo un mensaje elocuente porque es uno que necesitamos escuchar. Lo que usted hace importa. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Después de sufrir un accidente cerebrovascular, el diagnóstico inicial de mi médico fue que probablemente no volvería a caminar. Cuando comencé el largo camino de la recuperación, apenas podía moverme y había perdido la habilidad de hablar. Sabía que para regresar a la vida que había disfrutado antes del accidente cerebrovascular, debía mantenerme enfocado en mejorar un poquito cada día y no dejarme vencer por las circunstancias actuales. La Ligera Ventaja me enseñó que si uno hace algo pequeño todos los días, poco a poco, es posible avanzar mucho. Apliqué esa filosofía a mi rehabilitación. Poco a poco comencé a mover los dedos, luego la mano y después el brazo. Poco a poco, hoy en día, salgo a andar en bicicleta y dedico 30 minutos por día a la bicicleta elíptica. Me he recuperado por completo, incluso puedo caminar y hablar, y he sido capaz de volver a hacer las cosas que más me apasionan, como tocar música y hablar ante el público. Mis médicos me dicen que la mitad de los pacientes que sufrieron el tipo de accidente cerebrovascular que yo tuve ni siquiera sobreviven y ni hablar de mejorar, pero cuando me ven ni siquiera pueden darse cuenta de que tuve este accidente. A través de todo el proceso de rehabilitación tuve fe de que sí podía mejorar un poquito cada día. Acumulado a lo largo del tiempo sería capaz de recuperarme totalmente, y sucedió tal como supe que sería. Todo comienza con un poquito. Al Lewis, Chicago, Illinois. Hace 6 años me enteré de que mi contador había malversado $2 millones de nuestra compañía. Terminé en bancarrota y durante 5 años me consumió la depresión. Hace unos 6 meses compré un ejemplar de La Ligera Ventaja y tras leerlo fui capaz de hallar la motivación de dar un pequeño paso todos los días hacia la reconstrucción de mi vida. Hoy en día he regresado a la televisión y a la radio y he vuelto a escribir otra vez. Reconstruí mi sitio web y he tenido varios adelantos financieros importantes. De lo que me di cuenta fue que ya no podía cambiar el pasado, pero podía rehacer un futuro nuevo dando un pequeño paso cada día en la dirección acertada, tal como el poder del centavo. Como resultado de esos pequeños pasos, estoy más que encaminado a recuperar el éxito del que gozaba antes de perder todo. Jim Paris, creador de ChristianMoney.com, Daytona Beach, Florida. Puntos esenciales del capítulo 9.
El gran éxito suele empezar con un comienzo diminuto, pero debe haber un comienzo. Debe empezar en algún sitio. Usted tiene que hacer algo. Segundo, si añade solo el 1% de cualquier cosa, habilidad, conocimiento, esfuerzo por día, en un año habrá alcanzado más del triple, pero debe empezar con el 1%. La grandeza no es algo predeterminado, predestinado ni marcado en su destino por fuerzas ajenas a su control. La grandeza está siempre en el momento de la decisión. Hemos llegado al final de esta página 138 y también al final de la primera parte del libro de la ligera ventaja. Mañana vamos a continuar la segunda parte que se llama Vivir la ligera ventaja. Así que nos vemos mañana.